hoy por hoy, la oferta y la demanda van a plantear entre ellos cuánto van a pagar y cómo van a ajustar. No hay intervención del Estado en la Argentina. Nos enganchamos inmediatamente con Santiago Lul, periodista y analista económico argentino. Bienvenido, Santiago. ¿Cómo estás, Karina? Muy bien, muchas gracias por estar conectado con nosotros. Por favor, ¿nos puedes explicar un poco de qué se trata este paquetazo económico del presidente argentino y qué es lo que busca hacer? Bien, vamos a tratar de analizar un poco lo que tuvo que ver la gestión en campaña de Javier Milei. Una vez que Javier Milei gana las elecciones en la Argentina, nosotros tuvimos presidentes que decían que si decían lo que iban a hacer, nadie los iba a votar. En este caso, la Argentina votó por un cambio sabiendo que venía un ajuste. Lo primero que tuvo el gobierno de Javier Milei fueron 10 medidas que llevaron a un tipo de cambio y una devaluación del 118% en la Argentina. Y lo que vimos ayer, luego de un protocolo anti-piquetes también o antidisturbios y una movilización, porque en la Argentina se conmemoran el día de ayer, 22 años de aquel famoso 2001, un número y un año que nos marcó porque fue el año que tuvimos 4 presidentes al mismo tiempo, porque el presidente Fernando de la Rúa había sido destituido en esta situación en Plaza de Mayo. Lo de ayer no fue inicialmente una protesta del gobierno de Javier Milei, sí luego del DNU, un DNU que se llama Decreto de Necesidad y Urgencia, que iba a salir por cadena nacional al mediodía, pero claro, había mucha posibilidad de que existiera algún descontento por parte de la clase media, lo que llamamos clase media en la Argentina, que ya hemos hablado varias veces con Exitosa, y en Perú es diferente. Bueno, de cara a las medidas del presidente Javier Milei, que como siempre hay que dar tiempo, la población ayer se manifestó de forma espontánea, sin ningún tipo de partido, pensando que este paquetazo, como tú le dices, Karina, era demasiado, era mucho. ¿Por qué? Porque la primer de las, obviamente hablábamos de 365 modificaciones, pero la cadena nacional planteó 30 modificaciones. No tiene sentido que el Perú entienda cada una de ellas, pero sí algunas que las tienen que ver, principales, como por ejemplo la ley de alquileres, donde hoy por hoy la oferta y la demanda van a plantear entre ellos cuánto van a pagar y cómo van a ajustar. No hay intervención del Estado en la Argentina. En el caso de la ley de alquileres, va a quedar por el límite de tiempo que decidan. Obviamente vamos a dejar en claro esto, un DNU tiene que estar aprobado por las 2 cámaras el rechazo. Si no hay 2 cámaras, las 2 cámaras de senadores y cámaras de diputados, el DNU queda vigente. Este DNU deroga la ley de alquileres, como te contaba, y hay algunas medidas, como por ejemplo la privatización o el preparar la privatización de empresas del Estado, la posibilidad de traspaso del paquete accionario de Aerolíneas Argentinas, la posibilidad de que los clubes de fútbol a voluntad decidan ser sociedades anónimas, pero el paquete tributario, o sea, todo lo que tiene que ver con la parte impositiva de impuestos en la Argentina, no se puede tratar por DNU, se debe tratar por el Congreso. Esto, como decía Javier Milei en una entrevista del día de hoy, es un inicio a una serie de leyes y de proyectos de ley que se están presentando en el Congreso de la Nación Argentina. Muy bien, entonces el tema tributario va por el Congreso, el tema tributario va por el Congreso y el tema laboral, que es bastante sensible, ¿quién lo ve? Bueno, el tema laboral, hay algunas cosas puntuales que también hay que discutir en el Congreso, pero por ejemplo, una de las cosas que se modificó es que el plazo de prueba para los trabajadores ya no es más de 3 meses, sino es de 8 meses. Recordemos que una persona en plazo de prueba no recibe indemnización si es despedida. Algo que va a pasar hoy en la Argentina, que se está tratando de hacer, es
fomentar el trabajo dándole beneficios a las empresas. ¿Qué le está pasando a la clase media, Karina? Hoy los ingresos que tiene la clase media medido a una obra social que no sea la salud pública, una educación que no sea la educación pública y un consumo más un alquiler, estás hablando de un salario de por lo menos 4 o 5 veces el salario común. Por eso decimos que el deterioro de la clase media, si bien se venía dando paulatina, y ahí es donde vamos a discutir, sí, el que se haga paulatino hacía que no existiera o que lo sintieras menos, y hoy con este paquetazo, como lo llamás vos, todo va a afectar. ¿Por qué? Porque libera un poco el uso, por ejemplo, de la electricidad. Las compañías eléctricas podrán poner el precio que consideren necesario, como así también el transporte. Vos tenías en nuestro país lo que se llamaban subsidios. Cuando vos te subsidiaba el Estado parte de lo que vos consumías, indirectamente era una transferencia de un salario indirecto. ¿Por qué? Porque claro, ¿cómo no va a manifestarse un trabajador que ganando, te lo voy a poner en pesos argentinos, pero es la relación, no importa, 200.000 pesos o 300.000, vaya a pagar 80.000 pesos de colectivo para poder ir a su trabajo, que antes pagaba 4.000? Esas son las relaciones. Una Argentina que vamos a pasar un diciembre a nivel económico, Karina, muy complejo, porque claro, lo venimos hablando con Perú. Perú controló la inflación, pero ¿a qué costo? Nosotros tenemos que todavía intentar domar el flagelo de la inflación, y yo creo que el costo va a ser el mismo que tuvo que pagar Perú. Porque lo vengo hablando con varios periodistas de Exitosa, la idea de que, bueno, hoy las cosas no valen más 1, valen 5 soles, y adaptarse a que las cosas valen 5, pero vos seguís ganando 2. ¿Y qué es lo que va a pasar? Esto es un poco lo que le está pasando a la Argentina. ¿Y qué es lo que han dicho? Porque, ¿Perdón, Karina? ¿y qué es lo que se ha dicho respecto a los bonos, ayudas sociales? Va a haber, se ha hablado sobre estas estrategias que van a ser necesarias frente a la gente que se queda sin la posibilidad de comer. Bueno, hay dos situaciones extremas en la Argentina. Una es, te invito a que mires cualquiera de las propiedades en alquiler, la incidencia que tiene el alquiler en función del sueldo de las personas. Ahí hay una distorsión donde si no existiera una economía informal, sería casi imposible que la clase media resista. La realidad de lo que vos me estás planteando es que, además, al que gana más, ahora se le va a sacar un impuesto que se había sacado, que era ganancia, por lo cual va a tener que pagar impuestos. El trabajador va a tener que afrontar más gastos con menos ingresos, porque los ingresos no van a estar. Lo que hablabas de los bonos para jubilados, un jubilado hoy gana en la Argentina, quiero preguntártelo en Perú, no. 1/3 de lo que debería ganar para cubrir sus gastos. Ni preguntes, porque acá estamos para llorar. Hay gente que de verdad que más le cuesta ir en el transporte público que la pensión que cobra. No, estamos para llorar. Quiero hacerte un... Pero tiene menos inflación. Tenemos menos inflación, sí. Quiero hacerte una pregunta. Hay un comunicado aquí de Unión por la Patria que es, digamos, la oposición, ¿no?, de Milei. Y lo que ha dicho que es brutal avasallamiento de las facultades del Congreso. Milei se arroga facultades legislativas, no convoca a sesiones extraordinarias, se lleva puesta a la Constitución. Dice Argentina no necesita un Fujimori, ¿no? Lo está comparando con lo que pasó aquí con el Fujichoc, pero Milei siempre dijo que iba a haber este paquetazo. Fujimori no nos dijo. Y las medidas anunciadas generarán un enorme perjuicio al pueblo argentino. Pero por eso votó Argentina, por un cambio. Argentina votó un cambio. Pero, Karina, quiero que quedemos claros en esto.
se llegó a un balotaje, que es la definición de dos candidatos, en el cual llegaba el candidato Sergio Massa, de Unión por la Patria, que había sido ministro del último año y que había sido un poco el padre de la criatura de tanta inflación, tratando de que no pasara lo que le está pasando a Perú, que quien tuviera una jubilación pudiera acomodarse. Exitosa. Claro, lo que pasa es que la plata en los países no se genera automáticamente. Por ende, lo que vos des como beneficio de alguien es en detrimento del otro. Entonces, este comunicado lo que está planteando es un protocolo, como te decía, del orden público, donde quienes reciben un plan social no pueden manifestarse ni cortar pueden manifestarse, pero no cortar una calle. Yo te invito a que vayamos a cualquier lugar del Perú con 50.000 personas, si podés mantenerlos dentro de los límites de la vereda y no bajar a la calle y no cortar. No. El tema de los cortes de calle. Acá el deporte nacional. Mundial. Acá el deporte nacional es impedir el transitar libre, porque el libre tránsito, sí, claro. el libre tránsito, que está mal, está penado. Yo no quiero rebajar esto, pero lamentablemente las autoridades no hacen caso si es que no llegan a estos extremos. Está mal. No se debe, porque hay gente que se ha muerto, que hay gente que ha muerto en una ambulancia por estas trabas. Pero si no le pones piedras a la carretera algunas veces... Esto pasa aquí. Esto pasa aquí, Karina. Pasa ahora este protocolo. Ayer fue un día muy movido en la Argentina porque además de este protocolo, de la aplicación del protocolo, hubo una conferencia de prensa del oficialismo, de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la cual se jactaba de lo bien que había funcionado esto. En algún punto mucha gente lo tomó como una provocación porque, claro, después del DNU, donde desregula, por ejemplo, el aumento que pueda tener una obra social en la Argentina. Esto hace que, hablado con obras sociales, te va a aumentar el 50%. Por ende, Karina, el gran problema, y los que nos están escuchando, es que tus ingresos no van a subir, pero tus gastos se van a triplicar. Claro, por ende, lo que nos pasó a nosotros. Vamos a tener que hacer algo. Cable, ya no más. Gaseosa, ya no más. Colectivo, bueno, si me conviene, sigo trabajando, si no, buscaré un trabajo más cerca de casa. Ahora, ¿cuál es el riesgo? El deterioro en pos de conseguir una economía más libre, tener un deterioro mayor de la economía. El otro día, para que entendamos un poco, porque siempre se nos compara a Latinoamérica con Venezuela, ¿no? No quiero ser Venezuela. Por izquierda no quiero ser Venezuela, porque es comunista, porque es socialista. Pero si por derecha me llevaron... No porque es izquierdista o socialista, por la debacle que ha tenido, porque han tenido el petróleo y mira cómo está su gente, mira cómo han tenido que dejar su país, son un desastre en realidad por los políticos. Tenemos petróleo. Claro, nosotros también tenemos petróleo. Tenemos la reserva más grande que se llama Vaca Muerta. Ahora, nosotros tenemos petrolera oro, estatal que tenemos puede cobre y mira cómo estamos. Bueno, a eso voy, Karina. Si vos tenés petróleo, hoy la petrolera estatal tiene subsidiada parte del combustible. El combustible pasó de 280 pesos a 550 en días nada más. No es como en el mundo que el petróleo sube y baja y por ende la nafta sí, claro, sube y es que baja. se han sincerado, han tenido precios que han estado como ocultos, ¿no? En algún momento se tenían que sincerar. El sinceramiento está bien, es lógico. Pero el problema es cuando vos haces un sinceramiento, Karina, en un momento de tensión de la Argentina, cuando, y escuchen bien, la inflación seguramente de diciembre, en la Argentina, solo de diciembre, la inflación mensual, estará rondando el 30%. Muy bien, ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias, ha quedado clarísimo. Es difícil.
Ha quedado clarísimo. Muchas gracias. Esto tiene para más. Tenemos que seguir conversando. Muchas gracias por estar aquí para explicarnos. Ha sido Santiago Lul, periodista y analista económico argentino. Pero hay que decir algo, por supuesto. Pero la gente votó por Milei. La gente votó por el cambio. La gente quiere esto. La gente necesita que se sinceren los precios porque estaba subvencionado todo y estaban viviendo en una burbuja que en algún momento tenía que romperse. Nosotros lo hemos sufrido, lo hemos visto. Lo que se está criticando ahora es que no se pueda protestar y evitar el libre tránsito. El libre tránsito nunca se debería bloquear las carreteras. Nunca, por supuesto. Pero también no hay necesidad, es que acá hay que ser muy fino para hablar, al menos cuando hay polarización en nuestro país. Nunca permitir que los vándalos vayan y se atraviesen en las carreteras y por eso se muera gente en una ambulancia, porque nos ha pasado, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las personas que no son vándalos? ¿Qué pasa con las personas que están hartas, como los fonavistas? Tienen años pidiendo, los viejitos, años pidiendo que les devuelvan su plata. Y si ahora ese viejito que está 3 días amaneciéndose y se para en la pista y todos deciden bloquear una pista, la que está enfrente del Fonavi, yo no le voy a decir, pues, eres un terrorista por hacer eso, eres un vándalo por hacer eso, eres un delincuente por hacer eso. No, porque de alguna manera tiene que hacerse escuchar. No lo escuchan. No lo estoy justificando, estoy poniendo un ejemplo. Y eso es lo que yo creo que trata de decirnos nuestro colega de Argentina. Por eso la gente está preocupada porque no puede salir a manifestarse. Pero la manifestación debe ser sin bloquear carreteras, sin bloquear nada. Pero en este país deben aprender a escuchar también a esos viejitos.